Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Bienvenidos, bienvenidas a Domingos Laicos, la edición 130. Ya lo dicen los hormigones, hay remedio y esta vez parece que lo tiene. No os voy a hacer spoiler, pero ya veréis a lo largo del programa que parece que os vamos a dar una noticia bastante esperanzadora. Bueno, una vez más nos hemos juntado, Javi a la técnica, Alberto también para la parte del audiovisual. Gobal, esta vez le hemos dado vacaciones, ¿por qué? Porque os vamos a hablar de un libro maravilloso que se llama Verdades silenciadas de los miedos y los pecados, de Ángel Campos, y por eso os hemos querido poner la portada, como normalmente hacemos cuando hacemos un programa temático. Y después José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, os empiezo a explicar un poquito este libro, que es realmente intimista, inmersivo, nos sumerge en esa realidad sórdida, llena de desamparo e indefensión. Bueno, aunque también tiene claros y oscuros, porque a veces nos lo plasma desde la óptica infantil, entonces siempre se dulcifica un poco. Y es que, claro, el panorama de los niños y niñas tutelados en manos de las mal llamadas hijas de la caridad era tan incierto como cruel. Os digo mal llamadas hijas de la caridad porque realmente así se llamaba la orden, pero también se podían haber llamado hijas de la disciplina. Cualquiera que haya sufrido el autoritarismo de un centro regido por monjas, como fue también mi caso, pues sabe de dónde viene el término pellizco de monja, la letra con sangre entra y todas estas cosas tan maravillosas. En fin, para quien habéis disfrutado del libro o si os animáis a leerlo y os gusta, pues que sepáis que se está fraguando la segunda parte. Así que sin más, vamos a hablar con Ángel Campos, su autor. Empezamos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días. Hoy, el pasado 8 de enero, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, firmaron un ansiado acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española. Tras el decepcionante plan PRIVA de la Conferencia Episcopal Española, creado para resarcir en aquellos casos sin recorrido judicial, bien porque habían prescrito, bien porque el avisador había muerto y que no tenía en cuenta a las víctimas en su comisión asesora. Este nuevo acuerdo pretende enderezar el frustrante panorama en el que nos sumió PRIVA. Para ello, el Gobierno creará una unidad de tramitación para la recepción de solicitudes. A partir de ahí, la unidad de víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará el caso y elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctimas y su reparación. Finalmente, la diócesis, orden o congregación religiosa responsable del agresor deberá cumplir con las indemnizaciones que se fijen. En el caso de que no las pueda cumplir por asumir por el coste económico, la Conferencia Episcopal y la CONFER se harán cargo de los pagos o de ejecutar las medidas. A priori suena muy esperanzador, pero ¿qué piensan las víctimas? ¿Recobrarán la esperanza y romperán su silencio las que aún lo mantenían? ¿O retomarán las denuncias quienes habían desistido? Para hablar de todo ello, tenemos el privilegio de contar hoy con Ángel Campos, que ya conocemos en este programa, y autor del escalofriante libro Verdades silenciadas. En este describe la indefensión en la que se le sumió la falta de separación Iglesia-Estado en un país en que, al confundir moral con religiosidad, el Estado delegaba, y lamentablemente sigue delegando aún, la tutela de menores a órdenes religiosas
sin ningún tipo de control y supervisión. Empezamos. Hola Ángel, ¿qué tal? Muchas Hola, gracias, Ángel, por dedicarnos tu tiempo. hola, bueno, gracias a vosotros por invitarme de nuevo al programa, que no me pierdo los capítulos que vais publicando habitualmente porque a cada cual tiene mucho hilo del que tirar y eso es muy interesante en una sociedad poco crítica y también a la par autocrítica con este tipo de cuestiones y con las cuestiones que habitualmente tratáis en el programa, que como digo, deberían de tener más visibilidad de cara a la sociedad, ¿no? Que a veces vive un poco de espaldas a esta realidad y prefiere estar en la realidad mediática insulsa y sin contenido de verdad, ¿no? Entonces os Mm, agradezco que me invitéis. Bueno, y habrá más, porque claro, pues parece que habemos acuerdo y habrá que ver cómo se materializa, o sea que hay partido y eres una voz autorizada y nos interesa mucho tu opinión. De hecho, por ejemplo, comentábamos justo al principio, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene un accidente de tráfico, está muy normalizado que una compañía de seguros cuantifique todos y cada uno de las cosas a restaurar, a reparar, y está normalizado recibir una indemnización. Parece, en cambio, que las víctimas de pedrastía clerical está mal visto, ¿no? Oye, a ver si van a tener esa intencionalidad. De hecho, tú, por ejemplo, cuando describes en tu libro el reencuentro que tuviste con un abusador recurrente, no buscabas tampoco una reparación económica, simplemente explicaciones, una disculpa, su arrepentimiento, pero vamos, yo no veo nada ilícito ni que haya nada malo en también pedir que se cuantifique esa reparación. Entonces, yo no sé si tú has intentado algún tipo de reparación económica a través de Priva o si incluso te planteas ahora con este nuevo acuerdo del gobierno con la conferencia episcopal y Confer el intentarlo. Pues antes de responderte a eso, muy rápidamente te voy a hacer un pequeño paralelismo de lo que has comentado de por qué una víctima de abusos por parte de miembros de la Iglesia o de congregaciones debería de estar en igualdad de condiciones de pedir una reparación de la naturaleza que sea, porque eso lo debería de determinar un juez o quien corresponda en todo caso, ¿no? Cuál es la naturaleza, cuáles son las cuantías, como sucede en un juicio civil o de lo que sea, porque tú tienes un problema, vas por la calle, te tropiezas en una alcantarilla que no está señalizada por la parte del ayuntamiento y tú emprendes acciones legales para demandar por ese problema que hayas tenido, ya sea físico o psicológico, porque has tenido un trauma en ese momento, y entras en un proceso en el que se te escucha, se escucha a la otra parte, se toman las medidas correctoras y en todo caso, si tú has sufrido una lesión física o psicológico o emocional que te ha afectado o te impide el desarrollo habitual de tu día a día, tú eres indemnizado. O sea, tú denuncias a alguien porque te sustrae, porque te empuja, porque te hace cualquier, te insulta, las injurias, los famosos delitos por injurias, y tú tienes derecho a ser resarcido en la forma y manera que un juez considere, que muchas veces suele ser indemnización económica para, de alguna manera, paliar el daño que se haya podido hacer a esa persona. ¿Por qué en este caso no? Si el daño que se hace es permanente, es a nivel físico y psicológico, perdón, y como digo, es de por vida en el 100% de los casos. O sea, no conozco una sola víctima, y mira que conozco bastantes, que me diga que con 25, con 30, con 50, con 70, con 80 años ha conseguido superar eso, porque no lo superas, sobre todo porque eso es una impronta en la infancia, es decir, se te queda en el cerebro casi, ya no en el reptiliano, pero se te queda en la memoria de largo plazo para el resto de tus días y eso no hay quien lo arregle, además de que tú entras también en otras cuestiones como son psicólogos o psiquiatras, medicación, entras en unas dinámicas que no tendrías por qué estar en ellas. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Obviamente, como la víctima, y en mi caso, yo hice un careo con esta persona. No le voy a llamar victimario porque es lo que a la iglesia le gusta y a mí es que ya me repatea un poco ese término, pero bueno, el Ujú. abusador en este caso me miró
casi como sonriendo y diciendo: "Uy, pero si eres tú, si, ay, me acuerdo de ti y tal", pero negando la mayor, que era el por qué estaba yo ahí, mm, mm, pues no sé, pero 30 y pico, 40 años después, estaba yo ahí para ir a verlo y saber y mirarle a la cara y decirle: "Oye, ¿tienes algo que decirme? Porque creo que tienes algo que decirme, y esto no ha sucedido". Entonces, cuando yo he ido a ver a esta persona, yo no he buscado ninguna reparación económica, porque ni siquiera en mi cabeza, ha entrado nunca el pensar: "Necesito una reparación económica". No, yo he sufragado mi vida, pues, como el resto de personas, como buenamente he podido, y eso implica también, pues, tratamiento psicológico y otras cuestiones, ¿no? Y no he ido a esa persona, a ese abusador, a decirle: "Oye, que tú me tienes que pagar por lo que me has hecho". No es esa la intención. A veces buscas una reparación, emocional, moral, interior, no digo espiritual, porque no es la reparación que yo quiero, pero sí es la que me ofrecía, el la diócesis, en este caso de Valladolid, Ujú. ¿no? Y yo digo que con una reparación espiritual no voy ni a la vuelta de la esquina, o sea, no me soluciona, todo lo que he pasado. Entonces, hay que perder ese miedo a tener que reparar víctimas, porque es lo que dices tú, si se repara a una víctima de un accidente, ¿por qué no se puede reparar a una víctima de un abuso continuado en una etapa de su vida en la que no se ha podido defender? Y Es encima que es que totalmente, por ejemplo, una persona, que eso, el ejemplo que te has puesto del ayuntamiento, que el ayuntamiento le escribe una carta de perdón y alguien va a desprestigiar a la persona porque le pida una indemnización, no solo un perdón moral. O sea, nadie lo correcto. vería mal. O sea, me parece impresionante cómo se está revictimizando a las víctimas en este sentido. O sea, como cuestionándoos como si fuerais materialistas o yo no sé, cuando en este mundo en el que vivimos tiene que haber un escarmiento también para el abusador, porque si no, ¿cómo te aseguras la no reparación si quedan absolutamente impunes? Porque Se pedir perdón y ya exacto. está, ya pasó, una tirita. Mm. ¿Sabes cuántas personas o cuántos ciudadanos que ejercen la profesión de curas o sacerdotes o monjas y demás han ido a prisión por abusos a menores? No llega Poquísimo. ni al 1%, el 0, y pico por ciento. Eso es tremendo cuando resulta que en la vida civil, por el enjuiciamiento civil criminal, cualquier persona que cometa un abuso a un menor, está claro que tiene los días contados para ingresar en prisión. Ojalá sucediese esto también en el marco de la Iglesia Católica, que un sacerdote o una monja cometa un delito de abuso a menores y que pague como paga todo hijo de vecino, en la cárcel, y luego que la Iglesia, como subsidiaria responsable, se haga cargo de las costas y de resarcir a la víctima. Eso es lo correcto en un Estado democrático de derecho y donde la justicia tiene que prevalecer por encima de estos poderes canónicos que se montan su justicia paralela para encubrir, trasladar y, en todo caso, perdonar, con este perdón divino que ellos se han inventado, que no paga facturas ni psicólogos, ¿eh? Totalmente. Bueno, en el libro dedicas todo un capítulo a animar a las víctimas a romper su silencio por encima del miedo, la culpa o la vergüenza que deben superar, ¿no? ¿Por qué es tan necesario, dices, no solo para las víctimas, sino en general, que rompan este silencio? Por la misma razón que yo he tardado casi 40 años en poder hablar. Porque no me he sentido amparado, no sabía a dónde acudir, no tenía claro cuáles eran las vías, no entendía ni siquiera si aquí había prescripción o prescribilidad, no la había, o sea, en qué situación jurídica estaba este tipo de cuestiones cuando es la iglesia con la que has topado, ¿no? Eh, y claro, ahora, después de varios años recorriendo este tortuoso camino donde he tenido que ver con abogados, con el dicasterio para la doctrina de la fe, entender cómo funcionan, entender qué mecanismos no funcionan y encontrarme con víctimas que estaban igual de perdidas que yo o más, me he visto en la necesidad de decir, al final de aquí, si consigues de este libro sacar
el resumen de que si conoces a alguien que ha pasado o pasa por estos procesos o que pasó en su infancia por estos procesos, da igual la edad que tenga, aunque tenga 80 años, 90, no importa, no se trata de edad, se trata de lo que has albergado y que no puedes sacar fuera, animarle a denunciarlo. Hoy en día, por suerte, hay vías. Yo fue de casualidad que descubrí lo del país y contacté con Íñigo y a partir de ahí, pues la cosa fue andando, no fue fácil. Tuve que aprender muchas cosas por el camino, entender cómo funcionaba esto y quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro lado para tener cuidado a la hora de relacionarme y no cometer errores y entregarme a las manos de los que me podrían incluso latigar más o revictimizar más, que me pasó al principio, por supuesto, ¿no? Te equivocas de bando y resulta que caes en el bando de los que van a protegerlos a ellos. De Y los en topos. sí, básicamente, y en tu ignorancia o en tu ingenuidad, pues cometes esos errores. Y luego además me animó mucho el conocer a alguna víctima joven, muy joven, que había pasado por estos procesos que no se había atrevido todavía ni a contárselo a sus padres. Y yo, bueno, pues después de darle un abrazo y animarle, le dije, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo no por tus padres, no por los demás, lo tienes que hacer por ti, porque lo necesitas. O sea, al final lo que necesitas es sacarlo fuera, de alguna manera. Y si es posible en un entorno de confianza, mejor. No es, ya son varias personas a las que yo he ayudado a dar ese paso y me siento feliz, no orgulloso por el tema que implica, pero sí feliz de poder haber contribuido a que esas personas hayan dado ese paso y lo hayan comunicado, lo hayan denunciado y alguien haya podido tomar medidas, medidas correctivas o medidas judiciales en las que correspondan. Por eso yo creo que es importante que el mensaje de todas estas cuestiones sea animar a cualquier persona que haya sufrido o esté sufriendo estos procesos a que busque canales de ayuda. Hoy en día hay un montón de ellos, ya no solo los ordinarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, hay asociaciones específicas que lo hacen muy bien, que ayudan bastante a las víctimas y si no, a veces simplemente buscar medios, los medios, sacarlo a la luz, porque al final cuando sale a la luz es cuando rompes ese miedo y empiezas a romper también ese silencio que tienes dentro ahí, con 1000 capas de hormigón tapado y lo empiezas a sacar fuera. Entonces, yo con que una sola persona, una sola víctima que lea este libro le sirva para dar ese paso, ya creo que he hecho la parte que me podía tocar, he aportado ese granito. Ujú. Sí, para que la vergüenza cambie de lado hay que romper el silencio, porque el silencio solo les empodera a los abusadores, al final, solo les sirve a ellos. Adapta tu facturación a Verifactu, la nueva normativa de la agencia tributaria en vigor a partir del 1 de enero. Con Caos Tecnología Consciente tienes una solución basada en software de código abierto a medida de tus valores y los de tu entidad. Desde 140 euros al año. Y si contratas durante 2025, ahórrate los 150 euros de la instalación inicial. Tienes toda la información en www.tecnologiaconsciente.es/gestión. www.tecnologiaconsciente.es/gestión o por correo en caos@tecnologiaconsciente.es. caos@tecnologiaconsciente.es. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, Ángel, a los 2 años quedas al cuidado de la Diputación Provincial, que delega sin ningún tipo de supervisión en curas, monjas, celadores, no solo que no eran piadosos, ni tan siquiera empáticos. En muchos casos estamos hablando de maltratadores, maltratadoras, también vamos a ponerlo en femenino, abusadores y abusadoras, que imponían su disciplina con dolor y sufrimiento. ¿Cómo podía la sociedad permitir tal desamparo? Es decir, abandonos inducidos y niñas y niños tratados como mercancías. ¿Sabes si en la actualidad hay mejor protección para las hijos de la casa? Y si se extiende más allá de los deseados e inciertos 18 años.
Bueno, empezando por el final, yo sé que, bueno, como la edad legal de custodia por parte del Estado son los 18 años, esa es la frontera límite. Actualmente, salvo que tengas la suerte de estar en una ciudad donde haya asociaciones que acompañan a mayores de edad que vienen de casas de acogida y demás, y les acompañan en esos primeros procesos de instalación en la vida pública o cotidiana, no sé si hay un acompañamiento más profundo, como tengas la mala suerte de caer en una ciudad donde no haya ese tipo de dinámicas, no existan colectivos o asociaciones que gestionen esto. 18 años es la puerta de la calle, la maleta y búscate la vida. Y yendo hacia atrás, diría que, bueno, que por suerte creo que a principios de los años 90 ya empezaron a cerrarse centros como el que yo estuve desde los 2 años, se empezaron a cerrar centros con distintas disculpas, la inviabilidad económica, tal, pero bueno, la cosa es que había por detrás muchas cosas que tapar y que sellar, ¿no? Con sellos de lacre y enterrados a muchos metros bajo tierra para que sigan hasta hoy así, en esa situación, ¿no? Entonces, digamos que hay ahora lo que son las casas de acogida, que muchas de ellas están regentadas por monjas, todo hay que decirlo. Algunas hay seglares y tal, pero bueno, monjas, y hay a veces personal civil. Todo, digo, va a depender mucho de la comunidad autónoma y de las políticas de inserción de menores en situación de riesgo y demás, que sería este caso. Como tengas esa mala suerte, pues probablemente tu vida en una casa de estas, que no dejan de ser sino pisos tutelados, donde hay unos monitores o monjas que dirigen el día a día, y hay pues X número de chicos o chicas que nunca, si son religiosas las que lo llevan, son no son unisex, o sea, o hay chicos o hay chicas, punto, no hay esta mezcla. Y suelen ser bastante, bueno, pues intentan dar la normalización en el día a día, pero de puertas para adentro no sé yo cómo funcionan. Yo tengo primeros recuerdos de los principios de cuando dejé el colegio, que ya había estas primeros casas tuteladas, y las experiencias no eran buenas por lo que me contaban algunos excompañeros, ¿no? Y luego, obviamente, volviendo hacia atrás en el centro, no puedo olvidar una imagen que, fíjate, con la poca edad que yo tenía, se me ha quedado grabada en el cerebro, pero a niveles muy profundos. Y es, imagínate a un niño flacucho, pequeñajo, con pantalones cortos, en pleno invierno, que te abre un celador la puerta de un patio enorme, gigantesco, patios cerrados, patios interiores, de un edificio que era bastante antiguo, estaba en un estado muy decrépito, y te suelta en aquel patio donde había, pues a lo mejor 100, 200 niños solo, no había niñas. Las niñas estaban separadas porque obviamente, como era un centro gestionado por monjas, niñas en un área y niños, y no las veías prácticamente más que para el comer. Entonces te sueltan allí en aquella selva, y eso era literalmente una selva, la ley del más fuerte es lo que imperaba allí. Entonces, y tú te ves allí sin saber qué haces allí, y con un frío terrorífico, y allí en aquel patio donde ya minutos después de estar en el patio ya se te arrimaban los que te iban a dar, a empujar, a pegar, a no sé qué, a no sé, y así iba, ¿no? Entonces, los primeros días aprendías ya las estrategias de buscar qué rincones del patio aquel gigantesco, vigilado por un celador con un silbato de estos de acero en la mano, era menos vulnerable para quedarte allí en aquel rincón de una puerta, de un lado, de donde fuese, y pasar lo más desapercibido posible. Entonces, claro, cuando te sueltan así en esas circunstancias, y eso nada más llegar, pues imagínate el resto. Es que presuponer moralidad a una persona por el simple hecho de llevar un hábito, es que, o sea, y de dejarle niños y niñas sin ningún tipo de control, porque, por ejemplo, esa descripción que tú haces de castigos físicos por ejemplo, un pis nocturno,
Sí. Es que, o sea, Pero era mejor ese castigo, que ir al baño. Sí, sí, te lo digo muy en serio. Tú te imaginas, mira, esto fue además en el Palacio de los Condes ay, no me sale ahora el nombre, bueno, está referenciado en el libro, que es un palacio que data de 1500. O sea, en 1968, imagínate el estado de ese edificio. Un edificio que la Diputación en aquella época mantenía bajo mínimos. O sea, lo más parecido a aquellos colegios de las novelas de Dickens, es que es el mismo relato, la misma imagen gráfica, ¿eh? Entonces eran lugares donde me acuerdo que los baños estaban en los torreones, que eran las esquinas, las torres altas, y en la parte de arriba del todo aquello, a ver quién se atrevía a las 2 de la mañana a levantarse de un dormitorio donde habíamos 100 durmiendo e ir hasta subir aquel torreón tú solo para ir al baño. ¿Qué va? Eso era... Había mucho riesgo en todo ese proceso y al final optabas porque el castigo merecía más la pena que el riesgo ese de ir. Y eso era cada día. Bueno, en tu libro también menciona a tus abusadores como sigla JFC. En cambio, la Agencia de Protección de Datos ha archivado la denuncia contra los obispos por el filtrado de información de víctimas de pederastia clerical. ¿Cómo es posible mantener esta asimetría? ¿Cómo se puede proteger la confidencialidad de los abusadores más que de sus víctimas? Pero esto es una norma en este país, proteger a la persona que comete el delito y exponer en los medios y a viva voz a la persona afectada, a la víctima. Esto es un clásico en este país, no es de ahora. O sea, siempre se ha tapado el nombre, no solo se ha tapado, sino es que hasta no se deja que se fotografíen, si los detiene la policía les tapan la cabeza, los llevan a escondidas, pero la víctima la exponen y la exponen de una manera que casi la sacan las piel a tiras luego. Entonces, no me extraña nada. Yo, ¿por qué utilizo siglas? Incluso en el libro muchos nombres están cambiados. Yo tengo la lista de la relación real entre el nombre cambiado y el nombre real por si un día un juez me lo pide, pero están cambiados porque es muy curioso que yo he recibido amenazas de monjas que están vivas todavía que han dicho que me van a denunciar por capítulos que hay en el libro donde hablo de ellas, evidentemente. Yo, claro, les he invitado a denunciarme porque me encantaría que lo hiciesen, porque entonces ahí se expondrían y dejarían en evidencia su propio relato. Pero sí, es muy triste que haya que usar siglas para referirse a los abusadores y que luego la víctima sea expuesta, se filtren datos, como le pasó a la conferencia episcopal, con su famosa lista que le pasó al bufete de Cremades, etcétera. Entonces, es que no es nada nuevo, por desgracia, ¿eh? Pero yo doy nombres y apellidos el día que haga falta, porque, aunque no dé el nombre ahora, sí te puedo decir que el JF era un alto cargo de la Diputación de Valladolid del Partido Socialista. Esto mismo se lo denuncié al propio presidente del gobierno y tengo la carta del presidente del gobierno dándome la palmadita en la espalda, diciéndome que lo sentía mucho, pero que nada más. Digo, pero mira, tienes a esta persona en tus filas, en tu partido, tú eres no solo el presidente del gobierno, sino además todavía era el secretario general. Digo, deberías de tomar alguna medida, ¿no? O interesarte, porque lo hizo en el ejercicio de sus funciones políticas y en el ejercicio de sus funciones en la Diputación. Entonces, utilizó su puesto de trabajo para tener acceso a menores de edad y hacer de su capa un sayo, y que se los llevaba a un restaurante. Es que además con este JFC es lo más parecido al caso Bar Madrid. Este nos llevaba a un restaurante en la ciudad que se pagaba con dinero de la Diputación, así de claro,
a comer, y luego ahí aprovechaba, tómate esto, y que esto que es, yo soy menor, yo no bebo. Bueno, no dices soy menor porque ni lo piensas, toma, bébete esto y tal, y tú no quieres, pero vas entrando en la dinámica y hasta que te das cuenta de que te ha emborrachado. Y claro, a partir de ahí te lleva al coche, te lleva para aquí, te lleva a Segovia, te lleva a sitios lejos, te lleva a hoteles, te lleva y luego te devuelve al colegio allí, te deja allí a las 7 de la mañana en el colegio, a las 7 de la mañana del día siguiente, te deja allí a la puerta y tú ahora explícale a las monjas de dónde vienes. O sea, te mete en una dinámica, este señor, que es la segunda parte del libro, me metió en una dinámica de que cuál era más vergüenza, lo que me estaba haciendo siendo yo menor de edad o el contarlo. Y claro, silencias todo. ¿Cómo vas a dar nombres? Si este señor está en activo, es conocido, además es periodista, además de político y miembro de la Diputación en su momento. Entonces, claro, te ves atrapado en un bucle del que quieres irte, marcharte fuera. Pues yo en mi caso me fui a Francia. Qué tremendo todo. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical. Os pusimos el Padre Nuestro de Santa Flow porque realmente es buenísimo. Como en otro programa os pusimos el principio, ahora os vamos a poner parte del final. De verdad que la letra es impresionante y creo que al programa le queda como un guante. A ver qué pensáis. El sacerdote en su capilla, desquiciado por la diosa lujuria poseído. Ya habrá tiempo para confesiones y limpiar pecados. A buscar al joven fue con paso decidido. Se los llevó al cuarto más apartado. No había tiempo de remilgos, estaba desesperado. Algo en los ojos del clérigo era distinto. Algo va mal al niño, le dijo su instinto. Y tuvo miedo por primera vez. Sobre una mesa por la fuerza y boca abajo, cara a la pared. Sintió el aliento fétido y al hombre en el que confió, entrando en él, rompiéndole por siempre la niñez. Padre nuestro que estás en los cielos, te prometo que yo soy bueno. Bien. Todo lo que me hace el cura es por amor, porque solo siento dolor y miedo. No sé cuántas veces se repitió la situación. Con tan solo 7 años el chaval no denunció. No entendía qué ocurría, no tenía información. Cuántos años más vivió entre miedo y violación. Y lo peor es que el cura cabrón era reincidente. Y en su diócesis lo trataban de ocultar. Le cambiaban de ciudad tapando los incidentes. Pues la imagen de la iglesia es lo importante. Además, tienes un hermano que sí que fue adoptado y al que conociste de una forma irregular y al que conociste en la edad adulta. ¿Por qué en España se ponen tantas trabas a las personas que quieren averiguar sus orígenes? Porque tú no puedes, no puedes acceder, es increíble. Correcto. Bueno, yo hasta los 68 años casi no podré acceder a esa documentación. De hecho, hace poco fui a la Diputación de Valladolid a solicitarla una vez más y la respuesta fue la misma. Esto está en el archivo, está bloqueado y ya la segunda respuesta más así fue y tampoco sabemos dónde está. O sea, entonces me quedé un poco así a cuadros porque dice, bueno, si quieres lo puedes pedir por internet a ver qué pasa. Digo, pero ¿qué diferencia hay en que te lo pida aquí, que estoy de cuerpo presente, a que te lo pida por internet? No, ninguna, pero por si quieres probar. Digo, ¿el resultado cuál va a ser? El mismo, ¿no? ¿Me vas a decir lo mismo que me estás diciendo? Bueno, sí, claro, es que está bloqueado, no puedo hacer nada, es la ley. Digo, jolín con la ley, ¿no? 50 años y esto es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué se puede bloquear un expediente? Perdona, es por ignorancia, es que no entiendo. O sea, ¿por qué un expediente de un ciudadano se bloquea a 50 años? Bueno, además, es que no estamos hablando que estén bloqueando tu expediente, yo qué sé, de penal o de tu vida adulta que hayas hecho, vete a saber qué, o que trabajes para el CNI, no lo sé, no, de tu infancia y de, pues ahí está todo tu expediente escolar, todo tu vida pues médica, lo que hayan ido archivando, que lo desconozco, ¿no? En gran medida. De hecho, yo quería tener realmente acceso a mis registros escolares, pues para poder dejarlo documentado y poco más. Y ahí fue cuando me encontré toda este pastel, ¿no? Y a fecha de hoy me parece que sigue siendo terrorífico que personas que han estado contra su voluntad, porque esto hay que dejarlo muy claro. O sea, tú vas y estás en un lugar de estos 16 años
contra tu voluntad. O sea, nadie te pide opinión. Eso de que a los 14 años te tienes derecho a manifestar. No, nadie te pide tu opinión. Tú estás y punto. O sea, tú no eres propiedad de ti, eres propiedad del Estado, derivado, o sea, gestionado en este caso por una diputación provincial. Propiedad del Estado, como decían ellos y ellas, sobre todo, hijo de la casa, punto. Y a veces en algunos papeles decía, me acuerdo cuando principios de los años 70, 70 y después de la muerte de Franco me ponían papeles, Luis tal, como hijo de la casa, va a acceder a no sé qué tal, para cursar el no sé qué, y me hacía gracia siempre ese hijo de la casa ahí entrecomillado, que era como un latiguillo, una coletilla que ya iba asociada a ti, así, de facto, como si fuese un apellido, ¿no? Y bueno, básicamente en ese sentido creo que hay un gran problema y no le veo solución. O sea, hay mucha gente que tiene los expedientes bloqueados y yo quiero pensar que cuando se bloquea un expediente es que hay algo más. Sí, pero o sea, ¿te lo argumentan de alguna forma? O sea, No. ¿el por qué está bloqueado? No, está bloqueado y está ya bloqueado por ley y tú pides explicaciones y preguntas y dices, pero a ver, es mi expediente escolar, que es que no estoy pidiendo dinero o que me deis acceso a los fondos reservados del Estado, ¿no? Que estoy pidiendo mi expediente académico desde que entré hasta que salí, punto. Bloqueado 50 años. ¿Qué lo justifica? ¿Qué hay ahí? Luego, claro, cuando empiezas a tirar del hilo y vas, pues como me pasó a mí, que además fue otra cosa que me encontré así de golpe. Me acuerdo que me estaba haciendo yo, fue para el carnet de conducir concretamente, perdón, y tenía que presentar el certificado de nacimiento y todo el rollo este y tal, por lo menos en aquella época me lo pedían, y entonces yo no estaba en Barcelona, yo estaba en Canarias, claro, yo nací en Barcelona, entonces, aunque luego he vivido en Valladolid, para mí, en contra de mi voluntad, ¿no? Entonces, cuando yo, en uno de esos viajes que hice a Barcelona, fui expresamente al registro civil a pedir el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento, ¿no? Y me acuerdo que en el registro civil de Barcelona llamaron a un psicólogo, bueno, fue una psicóloga la que fue, para que me asistiese antes de poder acceder al documento. Yo no lo entendí, pregunté, ¿y para qué quiero yo una psicóloga? Si vengo a recoger un papel, pues como todos esos que hay ahí en las filas, en las ventanillas de al lado. No, espérate un momento. Bueno, vino una psicóloga y tal, me dijo que, mira, que si necesitaba cualquier cosa, que ella me asesoraba, lo que fuera, no lo entendí. Y entonces me sacó, me recuerdo la partida de nacimiento, y era como esas hojas del FBI que están todas con líneas negras tachadas y así rayas diagonales, tachado, en ese plan. Solo ponía mi nombre, la fecha. Curiosamente, según el registro civil, me registraron con 12 años. Cuéntamelo tú ahora. Claro, si tiras del hilo, con 12 años fue cuando me intentaron adoptar. Una familia de Barcelona. Blanco y en botella. Es decir, yo luego supe que esta familia pagó un dinero, creo que unos 5 millones de pesetas de la época, a las monjas para que me dieran a ellos, pero luego hubo algo o sea, estuve durante un par de años yendo, me llevaban las navidades, el verano, tal, la Semana Santa, estas cositas, ¿no? Te llevaban, te traían, pum. Allí pues hacías vida de un niño normal, de una familia normal, en tu habitación, tus paseos, tú esto, lo otro, vamos a la playa, vamos aquí. La vida que pues todo niño quiere a esa edad. Quería lo que a veces veía en el colegio, porque hubo unos cursos que nos llevaba, me acuerdo que fue sexto y séptimo de GB, nos llevaban a la ciudad a un colegio, nos dejaban allí y nos recogían y nos llevaban. O sea, te soltaban, estabas en el colegio, te recogían y te volvían a llevar arriba al orfanato, ¿no? Entonces, pero ese rato, esas 4 o 5 horas, o sí, no sé, era mañana y tarde en aquella época, me acuerdo, pues te relacionabas con chicos y chicas normales de tu edad que tenían vidas normales y que hacían cosas normales de un niño de esa edad, no lo que hacíamos nosotros en el colegio. Sí, bueno, recientemente el Papa se reunió con la Asociación ANIR de Víctimas y con Bolaños para tratar el tema de la reparación en España, ¿no?
Por otro lado, han iniciado una investigación por abusos sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornosa, que podía haberlo resuelto simplemente aceptando la jubilación y callando el asunto, ¿no? ¿Qué piensas del nuevo Papa? ¿Crees que tiene una disposición algo mayor de ahondar en este tema, en esta senda de reparación que tan lentamente se ha ido iniciando? Porque con los anteriores, Francisco parece que algo, por lo menos de palabra decía, pero los anteriores trataban de ocultar, etcétera. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay una senda que permite esperar algo? Bueno, te voy a responder como a mí me gusta responder, con cifras. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que lo va a dejar clarísimo todo. ¿Sabes cuántos obispos fueron destituidos en el pontificado de Francisco, del Papa Francisco? 3. Uh-huh. En el pontificado de León 14, sí, 14. Se han destituido en 6 meses 47 obispos. Joder. 47. Eso ya la cifra lo dice. Digamos que estamos hablando de que León, el Papa León, ha hecho más en 6 meses que los últimos 3 papas en todos sus pontificados, ¿no? O sea, creo que ya la cifra lo dice por sí solo. Este Papa tiene las cosas muy claras. Ha endurecido mucho el discurso de la pederastia en la Iglesia. Ha hecho una reforma estructural dentro de la Iglesia, sobre todo, bueno, ha eliminado delegaciones locales y ha impuesto no solo sanciones automáticas, sino laicizaciones de curas. Eso, ¿sabes cuánta cifra de laicizaciones hubo en el pontificado de Francisco, perdón? 70. ¿Sabes cuántas lleva el Papa León? 1000. Eso ya lo dice todo. Sí, 1000. Y todo eso, aproximadamente unas 1000. No es 1000 la cifra exacta, pero está ahí. Entonces eso está demostrando que por qué están acelerándose las cosas, por qué la conferencia episcopal ha tenido que pasar por el embudo, porque desde Roma están empujando para que el embudo tenga el agujero más grande y entren más y van a pasar más cosas y iremos viendo los casos. O sea, hasta ahora lo de ver caer obispos era una rareza. Ahora están cayendo uno detrás de otro, pero no solo como encubridores, sino también como abusadores y comisionantes de delitos de abuso a menores, de forma directa o de forma consentida. Sí, porque todas estas destituciones, todos estos son por causa de abuso, ¿o hay también otros temas? Bueno, ahí la cifra ya no te sabría decir, porque yo ahí sí que he ido poco a poco recogiendo cifras más o menos generales, pero todas dentro del programa de tolerancia cero. Fíjate que el Papa Francisco hablaba de tolerancia cero, el Papa León le ha dado una vuelta y lo llama tolerancia cero absoluta. Sí, así tal cual lo describe, como tolerancia cero absoluta. Y ha adoptado ese rol más proactivo y sobre todo punitivo, que yo creo que es importantísimo, que empiece a haber punición contra estos casos para que desde dentro, los de dentro, tengan más miedo, sepan que sus acciones tienen consecuencias. Esto es algo que necesitan escucharlo, y además necesitan escucharlo incluso en sus propias oraciones y convertirlo en un mantra. Todo lo que yo haga que cause daño a un menor, lo voy a pagar, y lo voy a pagar en vida, y lo voy a pagar con cárcel, y encima el obispado o quien corresponda se va a tener que hacer cargo de la sanción económica, de la indemnización o lo que corresponda. Eso es a lo que tienen que tener miedo, porque si el Papa León sigue este camino, caerán muchos más, y ojalá también algún que otro cardenal, para ejemplarizar más todavía, que los hay, ¿eh? ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes
en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, Ángel, tú también participaste en el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que es como se llamó el informe del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Nos gustaría un poco, si nos puedes contar, a ver cómo fue tu experiencia y luego también qué piensas, ¿no? Porque este informe, por un lado, denunciaba la falta de ejemplaridad en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad, esto es literal, pero por otro lado también apuntaba a la creación de un fondo de compensación, es decir, una solución a la irlandesa, en el que el Estado acabaría pagando y de alguna forma se perpetuaría la impunidad de la Iglesia en nuestro país. ¿Tú crees que pagarán los obispos? Porque claro, este nuevo acuerdo en la teoría es muy bueno, pero ¿pagarán? ¿No pagarán? Mira, los obispos van a pagar. ¿Y sabes por qué? Porque el Vaticano, una de las cosas que ha hecho ha sido crear un tribunal penal especial en el Vaticano para juzgar a estos obispos encubridores. Y fíjate, solo en 2024 ya cayeron 47 obispos. Ujú. Los medios se hacen eco de muy poquito al respecto. Es decir, todos los medios que estén apuntalados por determinadas directrices políticas no van a hacerse eco. Y esto va a silenciar bastante el trabajo que está haciendo el Vaticano a través de este tribunal penal especial, ¿no? Pero el tribunal tiene sus propias cifras y van saliendo a la luz. Y ojalá haya más medios que se hagan eco de esto para que se den cuenta de que no hay impunidad. Y de hecho, es en lo que está trabajando este Papa desde que ha adoptado esta reforma estructural en la Iglesia inmediata, que empezó el 15 de, creo que fue en junio, 15 de junio del año 2024 empezó con estas reformas y ahora la cosa va mucho más en serio desde que el Papa León lo ha tomado de la mano prácticamente, o sea, se lo ha tomado como una de las directrices de su pontificado, ¿no? Eso es, creo que tiene algo que decir al respecto, ¿no? Y el No, es que resto igual, se me ha perdona, en Estados diluido. Unidos, claro, hubo diócesis que incluso se arruinaron para poder pagar las indemnizaciones y al final León XIV es de Estados Unidos, o sea, es estadounidense. Entonces, él igual por la experiencia que tiene, igual también por eso. Pero son comparaciones diferentes porque las diócesis en Estados Unidos no funcionan igual que aquí en España, en el sentido de que las diócesis allí en Estados Unidos no tienen el poder económico que tiene la Iglesia Católica en España. El poder de la Iglesia en España y en algunos países de Impresionante. Europa es 200 o 300 veces superior al que tienen en Estados Unidos. Solamente en inmuebles la Iglesia Católica en España ya supera con creces a todos los Estados Unidos. O sea, eso ya dice mucho del peso económico. Ya quisiera la Iglesia Católica en Estados Unidos recaudar a través de programas como la renta lo que recauda la de aquí de este país. Entonces, bueno, a nivel económico no creo que la Iglesia aquí entrase en bancarrota, ya te lo digo. Sí, sí, o con la taquilla donativos del patrimonio histórico artístico También. expoliado con las Sí, sí. inmatriculaciones, tremendo, sí, sí. Por Bueno, no hablar pues de las obras de arte, todo el capital de arte que conserva la Iglesia como un patrimonio personal de la Iglesia, ni siquiera tutelado por el Estado. No, no. O sea, la Iglesia tiene patrimonio cultural y patrimonio artístico que no pasa por caja. Bueno, para terminar, en tu libro afirmas, literal, la fortaleza de tu voz, de tu denuncia, radica en la verdad y en la determinación de impulsar cambios en la ley, en los políticos y en la sociedad. ¿Podrías concretar a qué cambios te refieres? ¿Qué leyes o Evidentemente, qué? sí, evidentemente me refiero a darle una vuelta de 360 grados a la ley Rhodes, principalmente, a la ley Rhodes, perdón, Ujú. a la prescribilidad
de los delitos, o sea, que se elimine la imprescriptibilidad, o sea, perdón, que se determine imprescriptibilidad y se eliminen esas barreras de los 35 años, de los 40 años y todo eso, porque eso lo que está dejando fuera del sistema de la reparación probablemente sea a más del 70% de las víctimas. Es una cifra muy alta, ¿eh? Ujú. Más del 70% de las víctimas de pederastia por parte de miembros de la Iglesia Católica de este país están fuera por la propia ley Rhodes, que les impide tomar acciones legales. Entonces, se tiene que legislar de una manera más punitiva y menos de amistad, menos de, bueno, es que es la Mm. Iglesia, no, a ver, no lo hacen tal, no, esto no, no, no. En todos los estamentos, no solo la pederastia en la iglesia, sino en los colegios, en la educación, en el deporte, en todo, intrafamiliar, en todos los entornos se tiene que legislar, pero con más dureza, que haya castigos más ejemplarizantes, penas de prisión y sanciones económicas. Y otra cosa muy importante, la ley tiene que contemplar a las víctimas que han fallecido y no han visto su reparación en vida, que Ujú. sus familiares o las personas que dejaron en vida puedan de alguna manera ser receptores de esa reparación. Hay muchos casos, yo he conocido casos de estos en el País Vasco, bueno, más bien en Navarra, y te dejan los pelos de punta de escucharlos, cómo sus hermanos en vida sufrieron este silencio y pasaron por todas estas constantes revictimizaciones y se fueron sin conseguir ni siquiera una palabra de aliento, ya no una reparación, no, no, una palabra de aliento. Y son sus hermanos o familiares los que están aquí peleando hoy en día y la ley tiene que contemplar eso también, porque si no, nunca será una justicia reparativa, será un parche más, que es a lo que y por eso tengo un poco de recelo de este acuerdo del señor Bolaños con el señor Argüello. Es que me juntas al señor Bolaños, el señor Argüello y el otro señor que está al Sí, de lado, la Confer, de sí. la y Confer. sí, exactamente, y me da un poco de repelús. Entonces, yo creo que tiene que haber una ley por encima de estos acuerdos. No se pueden tomar acuerdos como el que se va a un bar, se toma 2 cervezas, se choca la mano y dice, venga, vamos a hacer esto. No, tiene que haber legislación y tiene que haber legislación clara, porque están implicados menores, o por lo menos los que un día fueron menores y no tuvieron ese derecho a ser escuchados y a que se juzgase de acuerdo a la ley de enjuiciamiento civil o la de enjuiciamiento criminal si fuese el caso. Entonces sí, tiene que haber una ley, tiene que haber una legislación más dura, más severa y tiene que punir. Y yo creo que las vías punitivas más claras son penas de prisión, sanciones económicas, pues como si tú cometes un delito y lo pagas ahora y lo pagas como manda la ley y determina el juez. Pues exactamente lo mismo. Es que no se pide nada más y que se quiten de la cabeza de que ahora las víctimas de pederastia en este país hacen ruido solo porque alguien les dé un donativo. No, perdón, no. La vida ya la hemos vivido. La hemos vivido con toda la mochila esa llena de piedras enormes, gigantes, pesadas, y hemos llegado hasta aquí. Y ahora queremos que nos escuchen a todos y a todas, que las escuchen porque hay auténticos casos sangrantes que están silenciados por el miedo, no solo el miedo en el entorno familiar a contarlo, sino en el entorno social y en la sociedad en general. Ese miedo y esa vergüenza existe y todavía está muy latente y sobre todo el miedo a enfrentarte a la iglesia. Sí, a eso te quería apuntar yo, que la sociedad también debería de reaccionar de alguna forma, ¿no? Porque muchas veces esa pasividad de alguna forma es permisividad. No, tampoco no ha habido ningún tipo de represalia, bueno, represalia o ningún tipo de consecuencia, por ejemplo, en los colegios concertados, el conocimiento de todos estos abusos en centros. Y eso, esa inacción social también es durísima, ¿no? Se vive como un doble rechazo, como una revictimización, ¿no? Sí, correctamente, porque además yo he ido, incluso me he ofrecido con apoyo de psicólogos, incluso invitando a los psicólogos a estar presente en las charlas en universidades o en centros ya para alumnos ya con edades más, pues de la ESO o de bachiller, que
puedes tocar estos temas de una manera menos lesiva emocionalmente, ¿no? Y sencillamente te lo niegan porque consideran que es una vergüenza para el centro hablar de esos temas. Digo, por favor, es aquí donde hay que hablarlos. Además de en las familias, es aquí donde hay que hablarlos. Esto no se habla en el bar, esto no se habla en un partido de fútbol, esto no se habla en la playa mientras estás tomando el sol, esto se habla en los colegios y se les explica a los chicos y a las chicas que tienen sus derechos y que tienen derecho a ser escuchados si están sufriendo episodios de esta naturaleza, porque no es deseable para nadie y porque marca de por vida, y te lo prometo, marca de por vida. Y tú, finalmente, nos queda un minuto, ¿vas a intentar la reparación con este acuerdo? ¿Vas a hacer alguna solicitud o no vas a entrar? Bueno, yo estoy en la lista del Defensor del Pueblo, mi caso está ahí documentado, no te sabría decir en qué página exactamente porque son 1.700 páginas, es una barbaridad, pero está ahí y yo evidentemente, inicialmente no tenía intención porque estaba bastante cansado de todo este tema, pero el otro día hablando con una de las víctimas, de las primeras víctimas que denunciaron de Salamanca, Javier Paz, se me encendió la bombilla y dije, ¿y por qué no? O sea, ¿a quién le he quitado yo algo? Yo no le he quitado nada a nadie. A mí sí me han quitado algo. Es de justa, es justo pedir esa reparación. Y sí, lo voy a hacer. No espero nada, te lo digo sinceramente, pero lo voy a hacer solo por demostrar que los pasos se dan andando, que solo hablando no se dan pasos. También hay que andar y hacerlo. Y luego tropezarte contra un muro o seguir. Eso ya es el capítulo siguiente de esta historia que, bueno, a ver si el gobierno de verdad se pone las pilas. Tengo más fe al Defensor del Pueblo y que él exija a través de sus canales que se cumpla que a lo que sea la parte del Ejecutivo, que me da más repelús. Me alegro un montón, Ángel, de verdad, y estamos contigo, absolutamente. Y seguiremos en contacto para ver cómo sigue todo esto. Por supuesto, porque nos tenéis que contar, a ver si realmente esto se materializa como prometen. Un beso enorme, de verdad. Sí, dime. Gracias. No, que yo solamente espero que si alguien lee el libro de casualidad y tal, que piense que el objetivo más importante aquí es hablar, contárselo a alguien, expresar lo que, porque a lo mejor te ves reflejado o reflejada en un capítulo, en un párrafo y dices, ¿y por qué no? Yo voy a dar ese paso. Eso es con lo que me gustaría que acabase sucediendo, que den ese paso. Muy bien. Claro que sí, para que la realidad cambie hay que dar ese paso, como dice Ángel, hay que reaccionar, no nos podemos quedar en casa quietos parados. Así que ya sabéis, si os interesan las temáticas que tratamos, meteos en laicismo.org y arriba a la derecha tenéis la posibilidad de asociaros. Y si os apetece conocernos y disfrutar de lo que va a ser el segundo Congreso de Europa Laica con su 25 aniversario, eventos.europalaica.org. Nos escuchamos una semana. Un beso enorme. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.